importante porque algunos de los elementos de la sociedad aborigen todavía subsisten. Los medios de comunicación no mueren nunca. En el momento en que surgen, siguen existiendo como formas de comunicación en adelante, aunque claro, en el transcurso de la historia las formas de comunicación nuevas van ocupando espacios y a veces volviéndose más importantes. Pero las formas básicas de comunicación aborígenes, como el arte, el tejido, los tejidos son formas de comunicación, subsisten hasta hoy. Van ustedes a un mercado artesanal y encuentran tejidos con una serie de ideas, con una serie de elementos fundamentales que fueron la comunicación aborigen y que hasta ahora nos llaman la atención. Hasta el punto de compramos esos instrumentos y los ponemos en nuestra casa, los vemos entonces que hay un contenido comunicacional en el arte aborigen, que no es meramente decorativo, que tiene un sentido fundamental que está vinculado con la comunicación y desde luego con la religión. Con la llegada de los españoles se inauguró una doble forma de comunicación. Por un lado, el lenguaje escrito. El lenguaje escrito que se impuso, el castellano se impuso como un instrumento de comunicación y que servía para las órdenes administrativas de los gobernadores, de la audiencia, para toda la trama administrativa del Estado, que se transmitía por escrito y que a su vez se leía a una población inmensamente analfabeta, como era la mayoría de la población nacional, incluso los conquistadores. Algunos de ellos eran analfabetos. El propio Pizarro, por ejemplo, era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Entonces, esa es una forma, el lenguaje escrito que se utiliza en los instrumentos de comunicación, que en ese entonces son fundamentalmente la probanza, la carta, el reporte, o sea, el informe que presenta una autoridad a otra, y el instructivo para cobrar impuestos, para desarrollar determinadas actividades. Eso, que en muchos casos viene impreso, para eso se usa la imprenta, ¿no es cierto? Pues eso que viene desde España impreso es un instrumento de comunicación muy eficiente. Pero se inaugura y hasta ahora existe. El Estado todavía tiene instrumentos escritos de comunicación. Ustedes van a la parte de fuera de los juzgados y encuentran todavía pegados en las paredes citaciones, instrumentos de comunicación del Estado con la ciudadanía. Claro que ya no son los principales, pero todavía existen esos que a principios de la colonia eran fundamentales, ahora siguen siendo parte de la comunicación nacional. Y el otro elemento que se inaugura en la colonia como elemento comunicacional es precisamente el púlpito, la predicación. La iglesia penetra el conjunto de la sociedad colonial y el momento en que la sociedad colonial comienza a funcionar como tal, la evangelización sirve para conquistar espiritualmente a los pueblos. Es un instrumento de dominación, no lo digo yo, lo dicen los obispos reunidos en Medellín. La iglesia, el cristianismo fueron un instrumento de dominación de los pueblos, pero al mismo tiempo fueron un instrumento de comunicación entre los pueblos, porque desde el púlpito se informaba a la gente de lo que estaba pasando, se leían los instructivos que venían precisamente de las autoridades y se comunicaban las novedades de la comunidad. Estoy seguro todavía que en algunas de las parroquias rurales de la provincia de Guayas, todavía el momento de la misa del cura del domingo es el momento en que el cura da los anuncios de lo que está pasando en la parroquia. Les digo porque en la sierra eso es todavía más fuerte y más común. O sea, el púlpito, la predicación de los sacerdotes sigue siendo un medio de comunicación, hasta ahora. Comenzó siendo al principio de la colonia y sigue siendo hasta ahora. En un momento dado fue el más importante de todo el país, porque no había otro. Ahora, claro, ha disminuido en importancia, pero no ha desaparecido. También en la colonia se desarrolla otro medio de comunicación básico que existe hasta ahora y que es oral y funciona muy bien, que es el mercado. No me refiero al mercado de los neoliberales, me refiero al mercado, al sitio donde la gente vende y compra. Es el mercado en donde la gente se reúne y ahí hay una activa comunicación verbal por el cual se transmiten noticias, chismes, rumores, calumnias y por donde se puede incluso convocar a la agitación.
existió desde la colonia, el momento en que se produjeron la fundación de las ciudades, y existe hasta hoy como medio de comunicación fundamental. De nuevo, ya no es el más importante, pero en algunos casos es muy activo. No pregunten a los alcaldes. Los alcaldes son ahora víctimas de los medios de este medio de comunicación alternativo que es el mercado. En el espacio del mercado hay un espacio de comunicación importante.